Antes de comenzar la clase, en este caso, eh, para poder hablar algunas cosas. Dice Alejandro, la profe, no tengo cámara ni audio porque mi hermana está en el portátil. No tengo problema con eso, Alejandro, no hay problema. Listo. La próxima, antes de comenzar la clase, como les decía, algunas cosas en particular que les hablaba a ustedes y a sus papás. Chicos, nuevamente, y voy a repetírselos a ustedes todos los benditos días. De ustedes depende las actividades y los resultados de su periodo académico del trimestre de la siguiente semana. Les recuerdo que la otra semana ya se cierra trimestre y les decía en los audios a sus papás y a ustedes, chicos, hagan un checklist, hagan un listado de las materias y actividades por materia que han entregado y que no han entregado. Ustedes tienen los encuadres y si ustedes se fijan en la plataforma, ahí dicen las actividades que en este caso se están haciendo. Otra recomendación, un ejemplo, si un profe les dice a ustedes que falta una actividad, yo entiendo que ustedes me digan a mi profe es que yo ya lo envié, pero si sencillamente falta esa actividad y el profe lo está diciendo que falta, es porque realmente falta. Lo que usted puede hacer es volver a enviar la información. Un caso particular que no nombro para que no se incomode, pero sí lo nombro en general. Decía un profe, yo no veo la necesidad de que envíen un documento por Drive. Sé que, digamos, a veces quien envía algo por Drive lo hace es porque de pronto no tiene los programas de Word y Excel, no hay problema. Pero este caso se presentó con Wilmer Cristancho y yo le explicaba a él si no fue así. Recuerdas que una vez lo hicimos así por Drive, pero recuerden que cuando ustedes comparten un archivo por Drive, deben compartirlo al correo del docente. La otra, chicos, es que si ustedes no hacen eso, pues sencillamente el docente cuando va a abrir el archivo, le va a pedir un permiso y clave del correo por el cual fue enviado. Ejemplo, tomo el ejemplo de Cristancho. Si Cristancho me envía a mí un archivo por Drive, tiene que compartirlo a mi correo o permitir que el archivo lo veamos los dos, porque de lo contrario lo único que usted va a hacer es que envía el Drive, pero automáticamente el docente tiene que tener una clave y no le va a dejar ver. Y usted se va a mantener en el decir, sí, yo lo envié, pero si usted no lo comparte de la mejor manera, pues entonces no maneje el Drive, a no ser de que sea necesario. Entonces, tenga mucho cuidado al momento de enviar un correo o una actividad. Dos, vuelvo y repito, esto no es una cuestión pero es que, profe, ya lo envié. Si realmente el docente le está diciendo que no le ha llegado, vuélvaselo a enviar. Tome pantallazos, armen carpetas en el mismo Gmail o Hotmail o Yahoo o plataforma que usted esté usando como correo para que estén guardados esas actividades por carpetas, álgebra, conversación, historia, geografía, tengan carpetas armadas en donde ustedes hayan enviado sus trabajos y si me dicen, profesora, es que no, acabé de enviar un mensaje a los papás donde decía que habían unos estudiantes, lo comento acá, Dylan, Camilo Robles, Quintero, Pedraza, faltan actividades del profesor del SENA o estadística, pues sencillamente, ¿qué tienen que hacer ustedes? Revisen, envíen, porque de pronto sus papás me dicen a mi profe, es que él dice que ya lo envió, pues sencillamente yo solo estoy siendo el ente comunicador, hijos. El profe me dice, no me llegó, yo les digo a ustedes, no les llegó, pues sencillamente vuélvanlo a enviar. Y si, profe, mire, y si tienen que enviármelo desde WhatsApp, profe, mire, yo lo envié. Yo lo que hago es direccionarle al profe, mira, él está evidenciando que envió. Miren si adjuntaron los archivos, puede pasar que ustedes a veces no adjuntan los archivos muy bien. Entonces estén muy pendientes de eso porque pues yo ya no les manejo eso, chicos. Y son cosas que a veces nos pasan, ¿listo? Es para que las tengamos en cuenta. Antes de comenzar la clase, Franklin, ¿cómo seguiste del tobillo? Te desmuteo desde acá y tú te desmuteas desde allá. Señor, Bien, profe, por ahí seguí un poquito bien, pero a veces me duele. ten cuidado, eso también les iba a decir. Franklin haciendo una actividad, creo que de educación física, se lastimó un tobillo. De hecho, da la casualidad que veía un meme en Facebook de un profesor de educación física que mandaba a hacer los ejercicios a los chicos y en casa a veces ustedes no miran espacios y se pueden maltratar. Yo no creo que las actividades sean tan fuertes, pero yo creo pues con el tema de estar en casa puede suceder. Tengan mucho cuidado y pues el profe Franklin en este caso dijo que no había problema, ¿listo?
Entonces no te vas a preocupar pues porque ya le informé. Y ustedes saben que cualquier cosa que ustedes necesiten yo estoy informando. Pero vuelvo y repito, ya se me sale de las manos si yo les mando la información y ustedes no la toman o la tienen en cuenta, ¿vale? Listo. Antes de comenzar la clase, ¿alguna duda, inquietud o pregunta que tengan? De pronto para los que acabaron de llegar, vuelvo y repito, hoy termino el tema de Revolución Francesa que no demoro en terminar y comenzamos nota de participación y autoevaluación. O bueno, vamos avanzando en eso. ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguien puede levantar la mano o puede preguntar si tiene dudas? Lo que voy a estar haciendo es tomando apuntes en este momento para poder participar también, ¿vale? ¿Listo? Tengo 33 estudiantes. ¿Ninguno? Bueno, perfecto. Continuando con la presentación de la clase anterior frente al tema de la Revolución Francesa, en este caso, seguimos con el tema de la toma de la Bastilla. Les voy a compartir, y aquí lo van a ver ustedes. Y en este caso, permítanme un momento y ya. En este caso, para poder avanzar. Listo. Permítanme enviar algo acá y ya lo muestro. Permítame, no veo la opción. Listo. Acá, la clase pasada quedamos en el tema de un personaje, creo que está aquí atrás. No, este no era. Quedamos en este, podemos continuar con el tema de la toma de la Bastilla. Cuando hablamos de la Revolución Francesa y en contextualización, recordemos los diferentes personajes y por qué se llega a dar esta revolución. Y el tema de la toma de la Bastilla fue clave e importante, pues porque aquí es donde en esta imagen nos vamos a dar cuenta, en este caso, cómo en el año en 1789, el 14 de julio, las personas se rebelaron, en este caso, contra el rey y la reina de la época, con María Antonieta y Luis XVI, en esa época, precisamente por las injusticias y por lo que precisamente no estaban correspondiendo a ayudar al pueblo. Ellos se toman el palacio de la Bastilla y van en contra del reinado de esa época de la monarquía. De ellos deciden al punto de que sacan a María Antonieta y al rey y los ajustician porque precisamente el pueblo está cansado de que ellos no hayan prestado atención a las necesidades que tiene en esa época. Aquí no podemos dar cuenta o nos damos cuenta de cómo en esa época eh, el mismo pueblo toma el poder y cómo el pueblo puede actuar frente a una situación. Aquí vemos los principales personajes del Les Sans Culture que participaron en esa revolución, en esa revuelta. En este caso, uno de los personajes que allí aparecen y que hicieron parte de esa revuelta para estar en contra del rey, ¿cierto? Y aquí vemos unas etapas muy importantes a tener en cuenta frente al tema de la Revolución Francesa. Hablamos de asamblea, hablamos de convención, hablamos de directorio, hablamos de consulado. Cuando hablamos de este tema de asamblea, que les muestro acá, para que lo tengan en cuenta, permítanme un momento. Hago un par de momentos y me dicen que no han podido entrar. Permítame un segundo. Ok, listo. Cuando hablamos del tema de asamblea, es cómo se reúnen precisamente allí en la monarquía para lograr, en este caso, poder empezar a darle orden a esas situaciones que se están presentando. Allí se empiezan, en este caso, a quitar privilegios de un antiguo régimen. Cuando hablamos de quitar privilegios, es que vamos a ver que el rey y la reina ya no van a tener privilegios tales, sino que tienen que aprender a preocuparse por el pueblo, porque si no, sencillamente, un reinado o una monarquía no va a funcionar. Empieza a dársele orden al tema de los derechos del hombre y la mujer.
o de los derechos del ser humano. Y aquí es importante este punto porque aquí empieza el tema de la declaración de los derechos del hombre y la mujer que se dieron precisamente en Francia y que se empiezan a dar en todo el mundo o llegan a América en la época de la independencia. Empieza los primeros pasos de la iglesia, de unirse la iglesia con el Estado, empieza en este caso la constitución política. De hecho, les contaba, o bueno, en grado primaria o quinto, se empieza a ver el tema de constitución política. Esa constitución política es adherida de Francia, precisamente después del tema de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de esta convención, vamos a ver la abolición de la monarquía absoluta. Recordemos que la monarquía, cuando hablamos de monarquía absoluta, estamos hablando de que solo el rey es el que manda y no puede haber consejero alguno. Cuando hay esta abolición, o sea, cuando se termina esa monarquía, ya entra este tema de la asamblea, el directorio del consulado, donde hay demás personas, incluyendo la iglesia, pueden tomar poder y también pueden tomar voz y voto y decisiones frente al tema. Cuando obviamente es arrestado el rey Luis XVI, es guillotinado. Cuando hablamos de guillotinado es que murió, se le quitó la cabeza, muere de esa manera. En esa época la justicia era tal que los mataban de esa manera, va a la horca, y era con una guillotina que le quitaron su cabeza. A partir de eso se forma una guerra externa, pues obviamente por lo que pasó dentro de esa revolución en Francia y que obviamente empieza un régimen y aquí entra el tema de los jacobinos, que es ese grupo revolucionario que está en contra de la monarquía. Hablamos, como les decía, de la nueva constitución que se da en el año 1795 y empieza a dársele orden, empieza a dar capítulos de leyes que se deben tener en cuenta en Francia y empieza un nuevo régimen, una nueva forma de cómo se le debe dar lugar a todos. Régimen liberal y empieza la burguesía. Cuando hablamos del régimen liberal, estamos hablando de que no solo la clase conservadora es la que tiene derechos, que en este caso de la conservadora hablamos del rey, la reina, de los que están los caballeros, los nobles, sino también el régimen liberal donde el pueblo tiene también derechos y deben cumplirse esos derechos. La burguesía, obviamente, estando allí, que los burgueses son los encargados del tema político, cogen poder, obviamente, en ese tema, porque tienen bienes y lo pueden hacer y estudian. Entonces empiezan a tomar poder frente a eso. Lo que pasa allí, más adelante, se da en cuenta, es un golpe de Estado. Napoleón es un personaje muy importante en la Revolución Francesa, y es porque a partir después de la muerte de Luis XVI y de María Antonieta, pues él llega a tomar Francia y llega a poner orden también. Entonces, Napoleón habla de centralizar la administración, de cómo gobernar, cómo en este caso gobernar el tema de Francia, y coloca a su hermano a gobernar Francia mientras que empieza a llegar a España y quiere llegar a quitar el trono. Pasa a su hermano a España y se queda en Francia. Cuando hablamos de un sistema educacional estatal, empieza a darle orden a las cosas. Cuando viene un nuevo gobierno, siempre por lo general se da orden a ese tema. La reactivación económica es importante después de la revolución, y es porque, claro, no se tienen recursos o no se tiene para dar, pues es importante que la economía siga manteniéndose. Eso puede ser una analogía, una comparación con lo que vemos actualmente en Colombia. Démonos cuenta cómo el COVID ha afectado tanto la economía en Colombia, que de una otra manera por eso es importante reactivar la economía en la parte de la agricultura, de los textiles, de las ventas y comercio, porque si no, sencillamente la gente no tiene para comer. Aquí hablamos de promulgar el Código Civil. Cuando hablamos del Código Civil es cómo ese código le enseña a las personas a ser cívicas. ¿Qué es eso de ser cívico? Cómo respetar, cómo en este caso el tema del tránsito, el tema de venta, eso es el tema de saber sus derechos como ciudadano en este caso. ¿Listo? Espero de pronto haber sido un poco clara con este tema de las etapas de la revolución, de por qué se llega a todo esto. Igual siempre vemos que después de un problema vienen soluciones, o como quien dice, se acabó la guachafita, vamos a poner en orden esta situación. Vemos aquí las etapas de la Revolución Francesa, vemos allí cómo se evidencian, voy a nombrarlas muy paulatinamente porque el tema es extenso para que no se aburran en este caso. Entonces vemos el tema de la Asamblea Constituyente, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto?
la Declaración de los Derechos del Hombre, Libertad, Igualdad y Fraternidad, y lo que quiere es que todos los hombres, en este caso, tengan los mismos derechos. Usted puede ser rico, pobre, de clase alta, media, baja, pero tienen los mismos derechos. Por eso nosotros ahora gozamos con eso de que nosotros somos libres e iguales ante todo el mundo. Y ahí, a partir de esto, de esta Revolución Francesa, vienen estos derechos de la libertad y la igualdad y que se trasladan aquí, se trasladan de Francia a España y llegan aquí a América en el tiempo de la colonización. Forjando la Constitución en 1791, empiezan a dividir los poderes. ¿Ustedes han escuchado, recuerdan el poder ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Sí recuerdan ese tema de poder? ¿Sí me están escuchando, hijos? Alguien que me diga que sí o que no. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando, Nicole? ¿Sí? Ok. Entonces ahí empezamos a ver el tema de poderes. Cuando empieza a haber una constitución, empieza a dividirse el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí empieza ese tema de dividirse ese tema de los poderes. Me están planteando una pregunta. Profe, nos tiene muteados. Sí, pero los estoy viendo. Pueden mover la cabeza y decirme que sí o que no. ¿Listo? Un ejemplo, yo estoy viendo a Gómez. ¿Sí me estás escuchando? Con tu cabeza dime sí o no. Otra vez, Dios mío. Ay, Jesús. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta o inquietud? Permítame un momento. ¿Ninguna inquietud? Ok, continuamos. Aquí vemos el tema de la convención, ya lo había nombrado en este caso. Clave importante, el tema de las posturas de los jacobinos y los girondinos. Anótenlo, por favor. ¿Quiénes eran los jacobinos y quiénes eran los girondinos? Al momento de participar puede entrar este tema. Voy a agrandar un poco. Jacobinos y girondinos. Ese tema es clave. Hablamos de esa asamblea constituyente, hablamos de esas medidas que se tomaron frente a la crisis, ¿cierto? Hablamos de cómo muere. Miren, dése cuenta cómo era el tema de la guillotina. Esta imagen muestra cómo en esa época se le cortó la cabeza al rey, cómo el pueblo pide que el rey se ha muerto, y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo le quitaron la cabeza al rey. Me están haciendo una pregunta. Buenos días, profesor. Buenos días, profe Luz, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer alguna intervención, teacher? Permítame, yo desmuteo a la profe Luz. Mm, mm, mm. Permítame en un momento, chicos. No la veo a la profe Luz. Si la profe Luz puede levantar la manita, ya la vi. Profe, ya te desmuteé, te puedes desmutear desde allá. Tranquila. Buenos días. No, Susanita, tranquila. Buenos días para todos. Qué pena interrumpirles. Está muy interesante la clase, la estaba escuchando toda. Sí, señora. Solo quería saludar. Tranquila. Ahí, Listo, acá te teacher. sigo acompañando. Gracias. Listo, sí, señora. Listo, chicos, continuamos. En este caso. Listo. Volvemos. Les comentaba aquí, obviamente, que fue guillotinado Luis XVI en la época de la Revolución Francesa. Esta República del Terror, como ustedes la ven, aquí este personaje, Maximiliano Robespierre, tuvo mucho que ver en esa época por los diferentes cambios que se dieron en esa época y que hizo parte del comité, como les explicaba en el cuadro anterior. ¿Listo? Aquí empezamos a ver el cambio y recuerden que esto también se vio en los diferentes imperios de la época y es el tema de la monarquía, cómo cambia a la república. Es un tema totalmente diferente. Recuerden que la monarquía, cuando el rey está a cargo, en este caso, pues sencillamente ya cambia y empieza a gobernar otras personas del estamento como la iglesia, como otras personas encargadas, en este caso el comisionado, están tomando pie y parte y pues obviamente cambios fuertes del parte conservadora que al liberal no le va a gustar. No, no es Alejandro II, dice Andrea Macías, no. Alejandro II tiene que ver en el Imperio Romano. Aquí estamos hablando, es del rey Luis XVI. Alejandro no tiene nada que ver en ese tema, Andrea. ¿Listo?
aquí habla precisamente, volviendo al tema de las medidas que se tomaron, entonces habla de una ley del precio máximo de artículos. Entonces el tema económico fue muy latente, que obviamente al liberal no le va a gustar por las exigencias y el tema de impuestos de la época. Claro, el conservador siempre va a querer pedir impuestos por todo lo que se hace y venían cansados de ese sistema de impuestos a pedir y que no habían beneficios. La enseñanza primaria obligatoria gratuita, que obviamente era necesaria para que empezaran a educarse en este caso. Aquí el tema del directorio, eso ya lo hemos explicado, la nueva constitución que se crea. Aquí la guerra de igual manera, en este caso, continúa. ¿Listo? Lo que les contaba del tema de Napoleón, en este caso, que él se traslada a Francia después de Luis XVI, él empieza a tomar todo el territorio francés y a gobernar, porque ya da el golpe de Estado, ya lo que ya he explicado, el tema del consulado, para que tengan en cuenta allí también cómo ellos instauran el nuevo poder en Francia, cómo Napoleón empieza a verse como un cónsul vitalicio, obviamente el título que se le da porque gobierna en esa época, hasta el año 1815. Dicen, la historia cuenta que Napoleón fue pequeño, les cuento así brevemente la historia, dicen que fue uno de los que era el hombre más pequeño, pero su estatura era como la mía, puede ser, pero para un francés en la época, la estatura de uno era muy pequeña, para normalmente el francés de la época, que es una estatura más alta. ¿Listo, chicos? Vemos, digamos, en este caso, qué sucede en Francia después de la Revolución Francesa, qué cambios empiezan a haber. Entonces, se empieza a expandir. Recuerden que cuando hablamos de revoluciones, en la época de revolución industrial y revolución francesa, todavía empieza a darse el Estado-Nación, y cuando ya hablamos de república, lo que hace Napoleón es extender el terreno, bueno, el terreno de Francia. Entonces, aquí la economía es bastante fuerte por la creación de los bancos. Recordemos que el cambio de la moneda, el cambio de aduanas, de fronteras, de intercambios, hace que un sistema financiero crezca y empiece a renovarse. El tema del Código Civil, como yo les comentaba a ustedes, ese tema de importante para el ciudadano, cómo él se debe comportarse, y más después de una revolución donde todo un pueblo se rebela contra la monarquía, pues es importante que haya respeto y se controle. Después de que hay un desorden y que el pueblo se rebela contra el rey, pues debe ponérsele orden a partir de las leyes para que en este caso el pueblo no se rebele de tal manera. Y el Código Civil es algo que permite que se regule, en este caso, frente al Estado. Entonces, allí, frente a esas ideas de libertad e individualidad, también hay que tener en cuenta cómo regular en ese caso y no permitir que yo permita que eso sea libre e individual, pero también tengo una responsabilidad como ciudadano frente al Código Civil, que todos seamos iguales ante la ley, y el derecho a la propiedad privada y matrimonio civil y divorcio es que cada uno tenga derecho a tener, en este caso, su propiedad sin que se le sea quitada. Recordemos que en la monarquía el rey tenía posesión y poder sobre lo que tenía el pueblo. Entonces, si una persona, un caballero, un noble, aún el más pobre, si en este caso llegase a tener algo, una casa, un bien común, el rey podía tomar parte de eso. Aquí no. Ya ese derecho de propiedad ya se establece que si yo compré esta parcela, yo compré estas tierras, este bien, eso me pertenece a mí. El rey no tiene por qué tomar parte de eso, me pertenece a mí. Ahí empieza ese derecho de la propiedad privada frente a ese tema, y obviamente el matrimonio civil y divorcio, que se empieza a dar ese orden también de cómo, por qué realmente quién se puede casar y quién no. Ese tema del matrimonio civil, por eso ustedes se dan cuenta que una pareja cuando se casa, necesariamente ante la ley, tiene que estar registrado que son pareja o que son un matrimonio ante la ley y también ante la iglesia. Igual el tema del divorcio, tiene que haber unas cláusulas o algo que diga de por qué se dio ese tema del divorcio. ¿Listo? Vemos las campañas que dirigen. Aquí me encanta este tema. Voy a tratar de agrandarlo un poco, este mapa, que muestra precisamente acá. Yo creo que con el cursor ustedes se darán cuenta, esto es todo lo que en esa época, en este caso, hacía parte de los territorios de Francia. En este caso, toda esta parte que ustedes ven acá en verde oscura y con rayas, es Francia, pero en esa época, en la Revolución Francesa,
Napoleón alcanzó a estar en todo lo que fue Francia, España, la Confederación del Rin, que en esa época era parte de Alemania, Suiza, Reino de Italia, provincias jurídicas, Nápoles, que era parte de Italia, Reino de Italia. Recordemos que en esa época se hablaban de reinos, no de países. Entonces, claro, todo esto lo recorrió Napoleón y llegó a invadir y a tomar posesión en esa época. ¿Listo? Allí vemos cómo eso hizo y recuerden que para que una persona gobierne tiene que tener un poder militar muy fuerte. Entonces ahí es importante tener en cuenta que Napoleón lo tuvo y al tenerlo, perdón, al tenerlo, pues sencillamente tuvo poder en su época, ¿listo? Eh, Pausas claves en este momento y es que habla de fechas o cronológicas. Des en cuenta cómo aquí muestra año por año qué es lo que sucedió. Entonces nos damos cuenta cómo en el 1812 la campaña militar hacia Rusia. Aquí Napoleón se encuentra en una confrontación y es que llegar a intentar llegar a Rusia, pues estamos en un Estado-nación mucho más grande, pues no lo pudo llegar a hacer y obviamente es vencido en batalla, en este caso en Leipzig, en donde ya lo toman como prisionero y ahí no puede llegar a gobernar. Él quería llegar a tener prácticamente toda Europa, alcanzó a tomar parte del sur de Europa o el terreno de Europa, pero no logró llegar a Rusia y más adelante llega a escaparse y gobernar 100 días y ya después es derrotado en la batalla de Waterloo. Quien quiera averiguar sobre eso y participar, excelente. Batalla de Waterloo y ya es desterrado, en este caso en la isla de Santa Elena, y mueren en el año 1821. ¿Listo? Eso frente al tema de la Revolución Francesa. ¿Listo, chicos? Igual yo les envío a ustedes el tema, les envié esta presentación. ¿Por qué lo hago? Porque es muy importante y elemental para que ustedes la tengan en cuenta frente a la Revolución Francesa, que era lo que quería que vieran en la segunda parte del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ese es el tema frente a la Revolución Francesa. Me parece mucho más sencilla de explicar, es mucho más fácil porque es un tema más de leyes, gobierno, cambios de posesiones frente al tema de la monarquía, la república, es totalmente diferente y diferente a la de la revolución industrial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en la segunda hora que nos vamos a encontrar? Son las 9:51 y nos quedan 7 minutos, apenas terminen. Nos vemos a las 9:30 para empezar a participar. ¿Listo, chicos? Para empezar a participar, ya en este caso Miguel, Dani, Ángela, Sáenz y Machuca ya participaron y también voy tomando nota de participación y de autoevaluación. ¿Listo, chicos? Entonces les doy tiempo para que tomen sus apuntes, en este caso que ya lo hicieron, y vayan mirando qué es más lo que les interesó y me vayan hablando de ese tema porque me encantaría su participación. Temas como la batalla de Waterloo, temas como Robespierre, personajes como Robespierre, como Luis XVI, como María Antonieta, que fue la esposa de él, temas como la toma de la Bastilla, son importantes también si lo quieren hablar. ¿Listo, chicos? Entonces, comienzo preguntando, Miguel, ¿me regalas por favor tu nota? Aprovechando que los chicos ya... ay, verdad, sí, no recordaba, antes de seguir, Quintero nos va a regalar la exposición que él no alcanzó a exponer ayer y le di ese tiempo. ¿Puedes levantar la mano, Quintero? ¿Me puedes colaborar para poderte habilitar el micrófono? Quintero, levanta tu mano. Levanta la manita. Espérame, te busco. Quintero, 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 Quintero. Quintero. No te veo, Quintero. ¿Sabes levantarme la manita? Más bien, te pregunto. Para verte. No lo veo. O no está conectado. No te veo, Quintero. Daniel, Catherine, Carol, Nicole, Jonathan, Gabriela, Nailian, Camilo. ¿Alguien ve a Quintero, chicos? Yo no lo veo. Bueno, lo que quería hacer Quintero era exponer parte de lo del tema de las alianzas, que ayer no expuso y me habló internamente y quería hacer la exposición, pero no. Profe, yo le doy la explicación de lo del invento de la Edad Media. ¿Quieres hacerlo de una vez? Si quieres, de una vez lo hacemos. Franklin, porque Quintero no está. Ok, que igual tengo que sacar tu nota de participación, Villabón.
Ah, ok, la próxima clase, dice Franklin. Listo, no hay problema. Sí, Quintero se salió. Listo, chicos. Entonces, acomoden sus apuntes, miren qué es lo que van a estudiar para participar y nos vemos exactamente 9:54. Van a ser las 10. Nos vemos a las 10:05 de la mañana para poder participar. Dicen, profe Quintero sí está, pero ¿dónde está? No lo veo. Y no levanta la mano. Ahí donde, todos me dicen, ahí está Quintero, pero no lo veo. Digamos, tengo a Jonathan, Gabriela, Nailian, Camilo, está la profe Luz, Dani, Franklin, Wilmer, Dylan, Natalia, Andrés, Gómez, Juan, Lorena, Juan Carlos, Diego Aranda, no, Juan, ay, ya apareció Quintero. Ya te desmuteé, hijo. ¿Listo? Listo, ya lo vi. Gracias a todos. Tienes 4 minutos, Quintero. Te escucho. La Corte Internacional de la Justicia, pues, Pégate un poquito al micrófono porque no se te escucha bien. la Corte Internacional de la Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someter órganos o instituciones especialidades de la ONU. ¿Tú estás hablando del tema de la ONU, Quintero? Por la Asamblea General. Quintero, La ¿tú estás Corte Internacional de la Justicia. ¿me escuchas, hijo? Sí, señora. ¿Tú estás hablando de la ONU o de qué me estás hablando? Sí, señora. De la ONU, listo, señor. Pues sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandatos de 9 años. Los idiomas que manejan en la ONU, bueno, en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, es el inglés y el francés. También de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, o sea, la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y Corte Internacional de Justicia, es el único que no se sitúa en Nueva York, Estados Unidos. Ok. Actualmente, ¿cómo se ve el tema de la ONU, Quintero? Este Pues, órgano, esta Organización de Naciones Unidas, actualmente, ¿cómo se ve con el tema del COVID? ¿Tienes idea? pues manejando como todo, manejando el tema así, ¿Pero cómo? pues Averíguame eso para poder socializarlo manejando, con tus compañeros, porque sí es importante que ahorita tener en cuenta el tema de la Organización de Naciones Unidas frente al tema. Eso se llama etimológicamente hablar de un tema de creación de la ONU y tú hablaste de las funciones y hablaste de que actualmente está relacionado, pero hubo una noticia esta semana de la Organización de Naciones Unidas donde Donald Trump hablaba de que no iba a seguir dando o aportando frente a esas organizaciones. ¿Tú sabes por qué? Quintero, mira, averíguame ese dato para tenerlo en cuenta porque mira cómo a partir de la historia o cómo nosotros podemos ver cómo eso va cambiando y frente a un tema como el tema de la pandemia. ¿Listo, hijo? sí, señor. Vale, listo. Listo, chicos. Nos vemos por favor a las 10:05 exactamente para que tengan sus apuntes al día y podamos sacar nota de participación por cada parte de cada uno de ustedes. ¿Listo, chicos? ¿Vale? No sé si la profe Luz quiere decir algo con los chicos o, continuamos. Ahí te desmuteé, teacher. No, Susanita, tranquila. Listo, Tranquila, dale. dale, listo, teacher. Listo, chicos. Nos vemos entonces a las 10:05 exactamente. Son las 9:58. 10:05 nos conectamos, ¿vale? Que estén bien, chicos.